Los animales, estas especies que a lo largo del tiempo fueron cambiando para adaptarse a nuevas épocas, pero hoy vinimos a hablar de animales que fueron extintos por varias razones, entre estos la destrucción de su hábitat, falta de alimento o cazados masivamente, por eso les presento el iceberg de animales extintos. La paloma migratoria, paloma de la Carolina o paloma pasajera, era una especie de ave, hoy extinta, que pertenecía al orden de las columbiformes, el mismo grupo en el que se clasifican las tórtolas y palomas comunes. Las palomas realizaban estas migraciones multitudinarias para dirigirse a su zona de anidación, localizada en el noreste de Estados Unidos, y luego para regresar de vuelta a su área de invernada. Estos se desplazaban en bandadas de cientos de miles de individuos. Los testimonios de los primeros naturalistas que las describieron son simplemente asombrosos. Las bandadas en plena emigración eran tan grandes que oscurecían el cielo a su paso y el aleteo que producían todos sus integrantes generaba una brisa y un ruido apreciables. La bandada más grande registrada medía 1,6 kilómetros de ancho, alrededor de 500 kilómetros de largo y tardaba 14 horas en cruzar una zona. La principal razón de su masiva extinción fue porque empezaron a cazarla con fines comerciales. Se afirma que fue la caza descontrolada la que trajo la muerte a esta especie de esta ave, pues en un solo siglo pasó de ser el ave más abundante de Norteamérica a engrosar la lista de especies extintas. Los amonoideos o más conocidos como amonites, son una subclase de moluscos cefalópodos extintos que existieron en los mares desde el Devónico medio, hace unos 400 millones de años, hasta finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Los amonites, que evolucionaron hace unos 416 millones de años, fueron en su día los animales más abundantes de los antiguos mares. Los científicos han identificado más de 10.000 especies. Estos tenían tentáculos parecidos a calamares que se extienden desde sus distintivos caparazones con múltiples cámaras. Los depredadores marinos extintos conocidos como amonites alguna vez estuvieron entre los animales más exitosos y diversos de la Tierra. Los científicos han identificado más de 10.000 especies a partir de fósiles encontrados en casi todas partes del planeta donde alguna vez existieron océanos, desde las grandes llanuras de América del Norte hasta las laderas del Himalaya y los glaciares de la Antártida. Los amonites llegaron a su fin hace 66 millones de años, durante el evento de extinción masiva más reciente del planeta. En los días finales del Cretácico, un asteroide de 12 kilómetros de ancho se estrelló contra la Tierra y mató a más de las 3/4 partes de todas las especies del planeta. El alca gigante es una especie extinta de ave charadriforme de la familia Alcidae. Fue la más grande de las alcas. A diferencia de las especies actuales de alcas, la gigante carecía de la capacidad de vuelo, aunque era una buena nadadora y buceadora. El alca gigante también se denomina alca imperial, gran pingüino o simplemente pingüino. Originalmente, la única ave que recibía este nombre, los marineros y exploradores de los mares antárticos, en su mayor parte británicos, norteamericanos y escandinavos, comenzaron a llamar también pingüinos a las aves no voladoras del hemisferio sur, hasta entonces conocidas como pájaros o patos bobos, debido a su fuerte parecido externo fruto de la convergencia evolutiva. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental, durante algunas décadas sobrevivió en Islandia, se extinguió por completo a mediados del siglo XIX. Se extinguieron debido a una intensa persecución de su especie, así como al agotamiento de su alimento por la sobreexplotación pesquera. Los últimos ejemplares de alca gigante desaparecieron en torno a 1844. El tilacino, o también conocido como lobo de Tasmania, lobo marsupial, tigre de Tasmania o tilacín, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. En el siglo XIX, los colonos europeos culparon a los tigres de Tasmania, tímidos y seminocturnos, por las pérdidas de ganado, aunque, en la mayoría de los casos, los culpables fueron los perros silvestres y la mala gestión humana del hábitat. Durante cientos de años, el animal se aferró a la isla de Tasmania como su último refugio. El último ejemplar conocido, un tilacino llamado Benjamín, murió en septiembre de 1936 en el zoológico de Beaumaris, en Hobart, Tasmania, solo 2 meses después de que su especie obtuviera el estatus de protegida. Aquí hay un video del último ejemplar de esta especie de marsupial.
El dodo es una especie de ave columbiforme de la subfamilia Rapinae. Era una ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico, a 900 kilómetros de la isla de Madagascar. El dodo, así como otras aves del Océano Índico, había perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. El ser humano llegó a su hábitat en el siglo XVI. Las primeras noticias que se tuvieron en Europa del ave parecen datar de 1574. En 1581 un conquistador español llevó un ejemplar a Europa. Los descubridores portugueses llamaron dodo, en el habla coloquial portuguesa, al ave por su torpeza y la facilidad con que podía ser cazada. El dodo evolucionó sin ningún contacto con seres humanos, por lo que no los veía como una amenaza. Los dodos eran fáciles de cazar, por lo que en los siguientes años, los barcos que pasaban por la isla cazaban muchos dodos para alimentar a las tripulaciones. Con los barcos también llegaron cerdos, ratas, macacos, ratos y perros, los que se alimentaron de los dodos, sus crías y huevos hasta causar su extinción. La especie se extinguió entre los años 1665 y 1670, y el último ejemplar de dodo blanco murió en 1761. Los dinornitiformes samoas eran aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda. Se conocen 10 especies de diferentes tamaños, desde la pequeña Euryapteryx curtus, del tamaño de un gallo, hasta las moas gigantes, que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos. Los moas aparecieron en el Cretáceo hace más de 90 millones de años, siendo sus parientes vivos más próximos, los tinamús de Suramérica, los kiwis, los casuarios y los emús de Australia están más lejanamente emparentados, siendo grupos divergentes de un mismo origen. Hasta tiempos modernos Nueva Zelanda y las islas que la rodean no estaban habitadas por mamíferos, por lo que era un ambiente que permitía a algunas aves adaptarse a hacer nidos en el suelo y a otras volverse no voladoras. El moa gigante, junto con otros géneros de moas, fueron exterminados por los colonos polinesios y utilizados para alimentarse. Todos los animales de este género se habían extinguido ya en 1500 en Nueva Zelanda. El guará, también llamado zorro lobo de las Malvinas, zorro o lobo malvinense, lobo austral o zorro antártico. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae endémico de las Islas Malvinas, de dimensiones intermedias entre las del lobo y las de un zorro grande. Era uno de los dos únicos mamíferos terrestres nativos de las Malvinas. El lobo malvinense medía unos 90 centímetros de longitud corporal desde el hocico hasta el nacimiento de la cola, que alcanzaba los 30 centímetros. Poseía un pelaje muy tupido, adaptado a los rigurosos inviernos de las Malvinas, su hábitat exclusivo. El cuello y las patas amarillentas, la garganta y labios blancuzcos, orejas grisáceas, externamente bayas. Se extinguió a finales del siglo XIX como consecuencia de las grandes matanzas que realizaron los colonos británicos de las islas, debido a que la especie depredaba sobre las ovejas y por el aprovechamiento de sus pieles que eran muy apreciadas. El pato pop, conocido también como zambullidor, era una especie que habitaba únicamente en Guatemala, específicamente en el lago Atitlán. Este pertenecía a la familia Podicipedidae, que cuenta solamente con 20 especies en todo el mundo. El pato pop vivía la mayor parte del tiempo en el agua. Sin embargo, dormía y anidaba en el tul, la grama acuática que crece alrededor del lago. Se reproducía entre los meses de marzo y mayo, dejando de 2 a 8 huevos en los nidos que elaboraba en el tul. Tenía una longitud de unos 46 a 50 centímetros, pudiendo llegar hasta los 53 centímetros. Su apariencia era parecida a la del zampullín de pico grueso, pero era casi el doble de grande. Se cree que los cangrejos eran su base alimenticia antes de la introducción de los peces competidores, pero se cree que sus causas de extinción fueron los cambios que fue sufriendo el lago y su entorno con el pasar del tiempo. Otra de las causas fue la aparición de un pez conocido como lobina negra, el cual se alimentaba de los pichones del pato pop. Este se declaró oficialmente extinto en agosto de 1987. Foca monje del Caribe o foca fraile caribeña es una especie extinta de mamífero pinípedo de la familia de los fócigos. Propia del mar Caribe, era la única foca que habitaba en aguas exclusivamente tropicales, y el único pinípedo del mar Caribe. Habitaba en zonas costeras, desde la Florida y Puerto Rico hasta el norte de Sudamérica, Colombia, y posiblemente también Venezuela, pasando por las Antillas Mayores,
Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, las Antillas Menores, Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda, y toda la costa de Centroamérica. La foca monje del Caribe medía entre 2,20 y 2,40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilogramos. Su pelaje era castaño en todo el cuerpo menos en la barriga, que era blanco amarillento. Las crías nacían totalmente negras. Las hembras tenían 4 glándulas mamarias, en vez de 2 como el resto de focas. Los hábitos de reproducción de esta especie son desconocidos, lo único que se sabe es que daban a luz a una cría en torno al mes de diciembre. Estos animales se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos y eran muy activos, sobre todo desde el amanecer al crepúsculo. Sus únicos depredadores eran los tiburones caribeños y, más tarde, el hombre. El primer contacto de los europeos con la foca monje del Caribe fue a través de Cristóbal Colón en 1493, que describió a los animales como lobos de mar y notó el interés económico de la especie. Con la llegada de colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, su grasa y también como alimento. Más tarde se generalizó la idea de que esta foca era una amenaza para la conservación de los bancos de peces y se inició una campaña semi-organizada para exterminarla. Fue vista por última vez en 1952 y declarada extinta en el 1994 por la UIGN. Harpagornis, el águila de Ast, fue la mayor ave de presa que haya surcado los cielos. Su masa corporal promedio se ha calculado en 12,3 kilogramos para los machos y 17,8 kilogramos para las hembras. Es decir, pesaba 3,5 veces más que un águila real. La distancia entre los extremos de sus alas podía alcanzar los 3 metros y disponía de garras enormes, como las de un tigre, capaces de perforar los huesos de sus presas. Tales dimensiones empequeñecen al mayor águila viva, la arpía de las selvas neotropicales, que no supera los 7,5 kilos. Los primeros pobladores humanos en Nueva Zelanda, los maoríes que arribaron alrededor del año 1280, cazaron intensivamente a las grandes aves no voladoras locales, incluyendo a todas las especies de moas, conduciéndolas finalmente a su extinción. La pérdida de sus presas naturales causó que igualmente el águila de Ast se extinguiera por el año 1400, cuando sus fuentes de alimentos terminaron de agotarse. Tigre dientes de sable o Smilodon, es un género extinto de felino dientes de sable de la subfamilia de los mercaiodontinos. La característica más distintiva son sus enormes caninos, que lo convierten en uno de los mamíferos prehistóricos más populares. A veces se les denomina gatos de dientes de sable, término impreciso, ya que existieron otros felinos dientes de sable que no estaban relacionados, o tigres de dientes de sable, también incorrecto porque tampoco eran tigres. Se reconocen 3 especies de este género: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y Smilodon populator. Las especies del género Smilodon se extinguieron con probabilidad a raíz de las extinciones masivas de megafauna que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la consecuente modificación radical de los ecosistemas que ocasionaron estas extinciones. Se considera hoy en día que la causa más probable de estas extinciones sea la llegada de los humanos a continentes a los que nunca antes habían tenido acceso. El Asmotherium fue el más grande de todos los rinocerontes prehistóricos de la época del Pleistoceno. El Asmotherium era una animal verdaderamente masiva de la megafauna, y tanto más imponente gracias a su pelaje grueso y peludo. Este mamífero está estrechamente relacionado con Coelodonta antiquitatis, también conocido como el rinoceronte lanudo, y el cuerno enorme en el extremo de su hocico. Este cuerno, que estaba hecha de queratina, puede haber llegado a 2 o 3 metros de longitud. A pesar de su tamaño, volumen y presunta agresividad, sin embargo, el Asmotherium todavía era un apacible suave herbívoro y un buen adaptado comedor de pasto en lugar de hojas o arbustos, como lo demuestran sus casi cómicamente grandes dientes planos y la falta de incisivos. Para soportar el tremendo frío de las glaciaciones de aquella época, protegía su inmenso cuerpo con una gruesa cubierta de pelo. También tenía una capa de grasa de varios centímetros de grosor para conservar el calor, como los mamuts o las ovejas. Como buen herbívoro, usaba los labios para arrancar la hierba que comía, triturándole con sus fuertes muelas laterales, de 22 centímetros de largo. Pero aunque no mataba para comer, era un peligroso enemigo. Si se veía amenazado por un depredador, bajaba la cabeza y embestía.
Solo los animales más temerarios habrían intentado plantarle cara cuando atronaba las llanuras con la cabeza agacha, dispuesto a embestir a su enemigo con un golpe demoledor. Los elasmoterios desaparecen del registro fósil a finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, junto con gran parte de la megafauna del hemisferio norte, por lo que se considera esa como la fecha más probable de su extinción. No obstante, hay quienes afirman que algunas poblaciones pudieron sobrevivir algunos milenios más. Megatherium es un género de mamífero del orden Pilosa que vivió hace entre 5 y 0,010 millones de años, en el Plioceno y el Holoceno en lo que hoy es Sudamérica. Es mejor conocido por la especie tipo M. americanum, del tamaño de un elefante, a veces conocida como perezoso terrestre gigante, o Megatherios, originaria de las pampas a través del sur de Bolivia durante el Pleistoceno. En los Andes se conocen otras especies más pequeñas pertenecientes al subgénero Pseudomegatherium. Megatherium es parte de la familia de los perezosos Megatheriidae, que también incluye el igualmente gigante Eremotherium, comparable en tamaño a M. americanum, que era originario de Sudamérica tropical, Centroamérica y Norteamérica hasta el sur de los Estados Unidos. Megatherium fue descubierto por primera vez en 1788 en la orilla del río Luján en Argentina. El ejemplar holotipo fue enviado a España al año siguiente, donde llamó la atención del paleontólogo Georges Cuvier, quien fue el primero en determinar, mediante anatomía comparada, que Megatherium era un perezoso. Megatherium se extinguió hace unos 12.000 años como parte de las extinciones del Pleistoceno tardío, simultáneamente con la mayoría de los otros grandes mamíferos de América. Las extinciones siguieron a la primera llegada de humanos a las Américas, y se conoce uno y potencialmente múltiples sitios de matanza. Americanum fue sacrificado y masacrado, lo que sugiere que la caza podría haber causado su extinción. Bueno gente, lamentablemente tendré que dejar el video hasta acá, porque tuve algunos problemas de edición y errores con la app que edito. Ya pronto subiré la segunda parte.